Amén. Hermanita Marta León, muy buena tarde. Muchas gracias por encargarse de la oración. Poco a poco nos vamos a ir familiarizando con esta plataforma, con esta aplicación. Se llama Meet. Y bueno, al menos nos permite lo que queríamos desde el principio, que es tener un mayor control, que es irle dando acceso al aula o a la clase o a la sesión o a la enseñanza a las personas que se van a ir conectando y al mismo tiempo nos va a ir arrojando un control de las personas que realmente están concentradas y están comprometidas con este curso. Recuerde que es un curso por ser romanos, por ser el Evangelio, aunque yo repito que todos los cursos, todo lo relacionado con la Sagrada Escritura es de respeto y es de concentración y es de responsabilidad. Pero cuando hablamos nosotros de romanos, estamos hablando nosotros de un curso que para entenderlo bien se requiere suma concentración y se requiere suma responsabilidad. Por eso las condiciones y por eso los requisitos que se colocaron antes de iniciar el curso. Primero tiene que ver con compromiso y responsabilidad. El segundo tiene que ver con la presentación de una serie de tareas, porque como se puede dar cuenta, yo ya le envié al WhatsApp el primer planeador de clases y al ir desarrollando cada una de las lecciones, pues se van a ir dejando unos versículos, se van a ir aprendiendo una serie de cosas y al final de cada planeador de clases, pues vamos a tener una evaluación. Y yo creo que esta plataforma también nos da para poder tener sin ningún problema esa evaluación. Y la tercera tarea o el tercer requisito, la tercera condición es invitar personas, evangelizar personas, extender la invitación. Usted no puede obligar a nadie, eso está correcto, eso es entendible, pero sí podemos extender la invitación a las demás personas. Al fin y al cabo, no se le olvide que esto es el Evangelio. Entonces, bienvenidos. La clase de hoy va a ser hasta las 7 de la noche, solamente como lo convinimos. Y las primeras tres clases van a ser así mientras se termina el curso, la capacitación que se está tomando sobre el tema de los niños, que se están preparando para adoctrinar niños, para trabajar con niños desde la óptica del Evangelio. Bueno, bienvenidos al primer planeador de clases. ¿Cómo se llama este planeador de clases? Hay una manito arriba. Sí, Germán. ¿Qué más, Germán? Sí, sí, lo estoy grabando ya, solamente que no lo estoy grabando aquí en esta misma aplicación, lo estoy grabando en otra aplicación, en una aplicación externa, porque esto va en sesión privada a YouTube. Entonces, no se le olvide, usted que está dentro del curso, usted que está dentro de la clase, lógicamente va a tener acceso a ese link para que usted pueda después repetir su clase, repasar su clase y estar al día con su clase. No se preocupe. En eso hemos estado trabajando estos días y aquí mismo estamos grabando. Aquí tengo yo la aplicación aquí al frente, no desde esa misma aplicación, desde otra aplicación, pero se está grabando. Así que muy bien. Tiene usted la opción de ir levantando la manito así como lo hizo Germán, ¿no? Ahí hay una manito, usted la ve abajo de su dispositivo. Esa manito significa pues que usted levanta la mano y en su debido momento se le da la opción para que usted pregunte o para que usted aporte siempre y cuando tenga que ver con la clase. Por ejemplo, Magnori acaba de levantar la mano. Dinos, Magnori. Hola Magnori, muy buena tarde, ¿cómo estás? Sí, sí señora. Así tal cual. Ese es el primer planeador. Entonces el intro, dinos. Ah, bueno, léelo, por favor, léelo todo. Muchas gracias. Muy amable. Sí, sí, muy bien. Ok, bien.
Eso que acabas de hacer es esencial, aprender a leer un planeador de clases. Lo acabas de hacer muy bien. Entonces, capítulo 1, capítulo 1, versículos del 2 al 4, capítulo 1, versículos del 5 al 7, es esencial aprenderlo a leer. Muy bien, Marta Poveda, levantaste la mano. Dinos. Muy buena tarde. Ok, lo envié solamente a un grupo que se formó hace unos días, que se creó hace unos días y la idea es como, ¿qué te digo yo? Eliminar todos los grupos, porque es que yo mando un mensaje a uno y llega como a 5 grupos diferentes. Entonces debe ser que ustedes dos todavía no están ahí. Me faltan todavía un montón de contactos. Entonces no te preocupes que yo lo hago, yo te lo envío. Bien, por ahora, con muchísimo gusto. Por ahora, este es el primer planeador. El primer planeador se llama introducción. Trata lo que es la introducción y va desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Lo primero que nosotros encontramos en el planeador de clases es el saludo. El saludo va desde el versículo 1 y hasta el versículo 7, como usted se puede dar cuenta. Y la primera división de ese saludo es la parte A, que se llama Buenas Noticias 1 o Buenas Noticias parte 1, en el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los romanos. Y esa será la tarea pues de hoy, o es decir, ese será el trabajo de hoy, exponer si alcanzamos Romanos capítulo 1, versículo 1. Desde ya decimos que esta es la primera tarea que se deja en este estudio. Memorizar Romanos capítulo 1, versículo 1. Señora Zoila, adelante. Levantaste la mano, ¿cierto? Ahí apareció tu manito levantada, señora Zoila. Sí, señora, le escucho atentamente. Sí, señora. Ok, listo, listo. Yo ya lo estoy escribiendo acá. Entonces tengo a Mario, tengo a Marta Poveda y tengo a la señora Zoila. Listo, apenas terminemos a las 7 de la noche, 7:1, 7:2, ustedes ya tienen el planeador. No se preocupen. Muchas gracias. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 1. Lo vamos a leer. ¿Qué dice Romanos 1:1? Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que dice el versículo. Es muy fácil de memorizar el versículo. ¿Qué tal si comenzamos memorizándolo? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Una forma muy fácil de memorizar un versículo es váyase aprendiendo lo que está dentro de las comas. En este caso, mire lo que hay dentro de la primera coma. Dentro de la primera coma, ok, señora María, con muchísimo gusto. Lo que está dentro de la coma, lo que está dentro de la coma es la palabra Pablo. Apréndase eso, Pablo. Señora María Sánchez, con muchísimo gusto. Muy bien, Pablo. A continuación, mire lo que está dentro de la siguiente coma, siervo de Jesucristo. Primera frase o primera palabra, Pablo. Segunda frase ya, siervo de Jesucristo. A continuación lo que está dentro de la coma, llamado a ser apóstol, note. Y a continuación, apartado para el evangelio de Dios. Como usted lo puede notar, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 ideas. La primera idea es una palabra y las otras 3 ideas son 3 frases. La primera idea, una palabra, Pablo. La segunda idea es una frase, siervo de Jesucristo. La tercera idea es una frase, llamado a ser apóstol. Y la cuarta idea también es una frase, apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo primero que hay que memorizar. Pregunta, ¿fácil o difícil? Nos comunicamos a través del chat, por favor, a través del chat. ¿Fácil o difícil? ¿Qué dice usted? ¿Dónde encuentro el chat? Ahí abajito, a su derecha, hay un cuadrito. Muy bien, eso, ya le estoy recibiendo. Marta Poe dice que es fácil, Germán dice que es fácil, Marta Penago dice que es fácil, Magnore dice que es fácil, Natalia dice que es fácil, la señora María Sánchez dice que es fácil. Muy bien. Así nos vamos familiarizando poco a poco con esta aplicación. Yo sé que algunos ya la manejan.
Algunos hasta trabajan con esta aplicación, otros no. Entonces, poco a poco nos vamos familiarizando, no se preocupe. A usted no lo atropella la tecnología porque usted tiene la mente de Cristo. Entonces, no lo va a atropellar ninguna tecnología. Entonces, fácil, muy bien. Mire, de memoria, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ninguno se asuste con el tema de la memorización y ninguno se asuste con el tema de presentar una evaluación. No, porque lo que se va a preguntar en las evaluaciones es exactamente lo mismo que se ha ido enseñando, que es lo básico y es lo fundamental para que este curso quede bien aprendido. Amén. 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 Muy bien. Amén. Muy bien. Con lo primero que nos encontramos es con lo siguiente. La primera idea es una palabra. ¿Qué palabra? Pablo. Aquí inmediatamente se nos revela el autor. Bueno, el autor, más bien la persona a la cual el Espíritu Santo, que es el real autor de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura. Entonces, el autor de la carta a los romanos, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué viene siendo Pablo? Pues Pablo viene siendo la persona a la cual el Espíritu Santo le entregó una revelación. Pablo se convierte en el receptor de un mensaje dado por el Espíritu Santo. Lo que entramos nosotros a estudiar aquí, capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, 16 capítulos en total, es una revelación o la revelación que le da el Espíritu Santo a Pablo acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio se encuentra condensado en las páginas de la carta a los romanos. Por eso, quien ha estudiado la carta a los romanos sabe lo que es el Evangelio. Quien no ha estudiado la carta a los romanos todavía no sabe lo que es el Evangelio. A nosotros se nos manda a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es predicar el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio condensado? En la carta a los romanos. Lo cual quiere decir que ningún evangelista puede ser efectivo a menos que tenga un conocimiento bien detallado de los 16 capítulos de la carta a los romanos. Fui y evangelicé. ¿Qué fue lo que dijo? Hablé acerca de una porción de la carta a los romanos. Muy bien, eso es una muy buena evangelización. Pero si en la evangelización yo no expongo las doctrinas contenidas en los 16 capítulos de la carta a los romanos, sino que lo que hago es contar historias bíblicas, pues eso no es una evangelización. Eso son historias bíblicas. A mí se me manda a evangelizar a todo el mundo. A mí se me manda a evangelizar a toda criatura y eso se hace cuando uno conoce el Evangelio. Entonces, requisito fundamental para ser evangelista, conocer el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? El Evangelio está en toda la Escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, pero está condensadito, mire la misericordia y la gracia de Dios, está condensadito en un lugar llamado la carta a los romanos. Pablo. La Escritura enseña claramente en Hechos capítulo 13, versículo 9, búsquelo por favor, Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 9. Cuando lo haya encontrado, por favor me dice amén, para no ir tan rápido, e ir al mismo paso todos. Hechos capítulo 13, versículo 9. Me avisa. Ya, ¿listo? Hechos 13, 9, muy bien. Mire, 23 personas conectadas. Cuando yo le pregunte dentro de 8 días cuántas personas había hace 8 días, usted me va a responder 23. 6 y 18. 6 y 18 y 23. Bueno, 24 personas conectadas en este momento. Ok, muy bien. Regreso al chat un momento. Listo. Dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo. Hasta ahí. Entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Qué enseña el versículo? Que Pablo, el personaje mencionado en Romanos capítulo 1, versículo 1, era el mismo Saulo. Que Saulo, el personaje mencionado en Hechos de los Apóstoles, es el mismo Pablo mencionado en Romanos capítulo 1, versículo 1. Esa historia creo que la tenemos muy fresca en la cabeza porque estamos estudiando acerca de él los martes, ¿cierto? En el curso que se llama Cómo tener éxito en proyectos espirituales.
¿Quién era Saulo? Pues Saulo era un judío. Saulo pertenecía a la tribu de Benjamín. Saulo había nacido en Tarso, de Cilicia. Saulo fue educado a los pies de Gamaliel. Su familia tenía una empresa, eran hacedores de tiendas. Saulo era un hombre que aventajaba a todos los demás de su época y de su generación, aventajaba a los judíos, aventajaba a los fariseos, aventajaba en el Sanedrín, aventajaba en el templo a todo el mundo. Siempre se destacó porque realmente tenía unos dones, tenía unos talentos y unas capacidades dadas por el mismo Dios impresionantes. Saulo, convertido al Señor Jesucristo por el mismo Señor en el camino a Damasco, y de ahí en adelante usted ya conoce toda la historia de Saulo de Tarso. De ese Saulo, nombre mencionado en Hechos, de ese Pablo, nombre mencionado en Romanos capítulo 1, versículo 1, aunque Hechos 13:9 nos dice que Saulo es el mismo Pablo y Pablo es el mismo Saulo, pero entonces para que no tengamos ningún tipo de confusión y no haya ningún tipo de contradicción en nuestra cabeza. Pablo, ¿qué significa la palabra Pablo? El nombre Pablo es una palabra y toda palabra etimológicamente tiene un significado. La palabra Pablo significa pequeño. ¿Qué significa la palabra Pablo? Pequeño, eso significa. Entonces, ojo que esta pregunta probablemente le pueda salir a usted en la evaluación. ¿Qué significa la palabra Pablo? Y usted responderá, la palabra Pablo significa pequeño. Qué impresionante. A partir del momento de su conversión, el nombre de Saulo fue quedando como atrás, realmente. Y el nombre que más se usó, la palabra que más se usó para llamar a este Saulo, ahora fue Pablo. A él le gustó, a partir de su conversión, más la palabra Pablo. Se hacía llamar más Pablo. ¿Por qué? Por el significado de su nombre. Pequeño. ¿Pequeño? Pero en su pasado, en el judaísmo, en el fariseísmo, en el Sanedrín, en el templo, educado a los pies de Gamaliel, viene de una familia con plata, él se creía grande. Sí, se creía grande hasta que el Señor mismo lo intercepta en el camino a Damasco. Y al interceptarlo el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, a partir de ese momento, sus ínfulas de grandeza, todo su orgullo, todo su egocentrismo, todo lo que él creía que era, toda su vanagloria, toda su altivez se reduce al polvo. Recuerde que ya pasamos por una lección en donde hablábamos de cuando un proyecto no es de Dios, ese proyecto se va al suelo. Cuando un proyecto no es de Dios, ese proyecto es deshecho. Cuando un proyecto no es de Dios, ese proyecto es destruido. Esa lección se llamó, si no estoy mal, un hombre con proyectos equivocados. Y esos proyectos fueron vueltos polvo, convertidos en polvo allí en ese camino a Damasco. A partir de esa conversión, este individuo entendió que era Pablo. O sea, entendió que era realmente pequeño, entendió que no era grande, entendió que era pequeño. Y desde este momento comenzamos nosotros a decir que el Señor solamente puede utilizar a personas Pablos. Es decir, el Señor solamente puede utilizar a personas pequeñas. El Señor no puede utilizar personas altivas. El Señor no puede utilizar personas egocéntricas. El Señor no puede utilizar personas orgullosas. Primero Dios tiene que tratar el orgullo. Primero Dios tiene que tratar la altivez. Primero Dios tiene que tratar el egocentrismo si va a usar a alguien. No puede poner a Saulo a que predique de una vez. No lo pone como predicador inmediatamente. No. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar por un proceso en donde entienda su pequeñez. Y no sé si hay aquí alguno que ya entiende su pequeñez, que haya sido tratado de tal manera por el mismo Espíritu de Dios que ya entienda su pequeñez. Es decir, que entienda, por favor, pero es que delante de la gracia de Dios, ¿quién soy yo? Delante de la misericordia de Dios, ¿quién soy yo? Delante de la soberanía de Dios, ¿quién soy yo? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Entendemos que realmente delante de la gloria del Señor, usted y yo somos pequeños? Delante de la gloria de Dios, usted y yo somos un grano, menos que un grano. El mismo apóstol Pablo dice, nada soy. Y le quiero colocar eso en mayúscula. Nada soy. Se lo voy a colocar ahí en el chat. Porque es lo que el apóstol Pablo dice. Nada soy.
¿Y qué entiende usted con esa frase? Nada soy. ¿Qué entiende usted? El apóstol Pablo fue utilizado grandemente por el Espíritu de Dios. Y cada vez que alguien hablaba de su éxito como predicador y de su éxito como evangelista y de su éxito fundando iglesias, él decía, nada soy. ¿Qué entiende usted con esa frase? Por favor, nada soy. Escriba tranquilamente, yo espero. Aquí no me salen los punticos como en Skype, o sea que yo no sé si usted está escribiendo, pero me imagino que está escribiendo. Bien, escriba, por favor, escriba. Tratemos de hacerlo a través del chat, por favor. Bien, nada soy. Aunque, bueno, listo. Hermanita Marta León levantó la mano. Adelante. Quien está escribiendo, siga escribiendo. Adelante. Adelante, que para eso tenemos la opción de activar micrófono. Dale. Trapo de inmundicia, como lo dice el libro de Isaías. Muy bien, hermanita Marta León. ¿Alguien más levantó la mano? No, solamente Marta León, ¿cierto? Bueno, yo comienzo a leer. Sin Dios en mi vida nada soy. Reconoció su humildad, la humildad ante Dios, nada soy. Sin Dios no somos nada. Sin Dios, Señor, nada soy, nada soy. Soy como el polvo, soy como... ¿Eso es un ratón? ¿Cómo lo interpreto? ¿Como un ratón? ¿O soy como una rata? ¿O soy algo así, ¿cierto? Al lado de la grandeza de Dios somos pequeños, diminutos. Por eso, mire, la primera palabra que usted encuentra aquí, la primera palabra que usted encuentra aquí es la palabra Pablo, que significa que pequeño, que es el antónimo de verdad del orgullo, de la altivez y del egocentrismo, que es el antónimo de la grandeza, indicando yo soy pequeño, yo nada soy, pero lo que les voy a contar de aquí en adelante, eso sí es grande. Ojo con esto. Es como Pablo diciendo, como el hombre diciendo, yo nada soy, yo soy pequeño, yo soy una minucia. Pero lo que les voy a decir de aquí en adelante, de quien les voy a hablar de aquí en adelante, en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el capítulo 16, él sí es grande. Ese sí es grande. Su obra es enorme. Su obra es portentosa. A partir del versículo 3, mire de quién el apóstol comienza a hablar. Noten el versículo 3 y respóndame. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se presenta Pablo diciendo, yo soy pequeño? Pero de quien les voy a hablar, versículo 3, el Señor Jesucristo, Él sí es grande. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Está entendido hasta ahí? Es la primera idea. Lo que está dentro de la primera coma, la primera palabra de Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Está claro? Muy bien. Pasemos entonces a la segunda idea. De coma a coma. La primera frase, porque lo primero fue una palabra, entonces esta es la primera frase. Esta frase dice siervo. Note, esta frase dice siervo de Jesucristo. Muy bien. Aquí se utiliza, recuerde usted muy bien que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. No se le olvide. Idioma griego. Aquí aparece una palabra, se la voy a escribir. En el griego es el término doulos. Apréndalo. Doulos. Doulos. Y en el hebreo, su equivalente es esta palabra. Evet. En el griego, doulos. Y en el hebreo, evet. Escríbalo, por favor. Y si en algún momento usted ve que yo voy muy rápido en la exposición, hágamelo saber. Me lo puedo hacer saber a través del chat. Ubique el chat. ¿Sí? Es un cuadrito que está abajo ahí a mano derecha. A mano derecha, la parte inferior de su pantalla. Ahí va a encontrar un cuadrito. Hágamelo saber por ahí. O si no, levante la mano. ¿Sí? Usted levanta la mano y me dice, va muy rápido. Hágale más despacio porque no le estoy entendiendo. Desde el griego doulos, desde el hebreo evet. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa doulos o qué significa evet? Doulos o evet significa en castellano esclavo. ¿Qué significa? Significa esclavo. Eso es lo que significa, esclavo.
Recuerde que lo que tenemos nosotros en la mano es una traducción. Si usted tiene la Reina Valera 1960, es una traducción. Traducción Reina Valera del año 1960. Bueno, es la traducción de Reina con la revisión de Cipriano de Valera en 1960. Si usted tiene la nueva versión internacional, igual la nueva versión internacional es una traducción mucho más reciente. Igual son traducciones. Esas traducciones, en estas traducciones, en Romanos 1:1, aparece el término doulos traducido como siervo. En realidad el término doulos significa esclavo. Lo que Pablo, el pequeño, está diciendo es que él es esclavo, doulos o ebed de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Ese término doulos en el Nuevo Testamento aparece en muchas partes. Ya vamos a ir a algunos versículos. Y ese término ebed en el Antiguo Testamento también aparece en muchos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 26, versículo 24, Génesis 26, 24. Vaya allá, por favor, y dígame a quién el Señor le dice ebed. Porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿no es cierto? Entonces el término es ebed, que significa esclavo. ¿A quién en Génesis 26, 24 el Señor trata de ebed o trata de esclavo mío o mi esclavo? ¿A quién? Búsquelo, por favor. Dice el texto. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo leyó? Búsquelo, encuéntrelo, léalo y responda. ¿A quién? En el versículo se trata de siervo o se trata de esclavo o se trata de ebed. Excelente, a Abraham, porque el texto dice, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo, dice la traducción, por amor de Abraham, mi ebed, desde el hebreo, por amor de Abraham, mi doulos, desde el griego, por amor de Abraham, de la correcta traducción en español, de Abraham, mi esclavo. Mi esclavo. Eso en Génesis capítulo 26, versículo 24. Haga lo mismo con Números capítulo 12, versículo 7. Vaya a Números 12, 7 y revise allí a quien el Señor identifica como su siervo, su doulos, su ebed o su esclavo. Números 12, 7. Excelente, a Moisés, porque dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Haga usted allá el ejercicio, ¿no es cierto? En hebreo, no así a mi ebed Moisés. Muy bien. En griego, no así a mi doulos Moisés. En la traducción, no así a mi siervo Moisés. En la correcta definición, no así a mi esclavo Moisés. ¿Está quedando claro? Porque estoy jugando con 4 palabras, con ebed, con doulos, con siervo y con esclavo. ¿Estamos claros en lo que estamos diciendo hasta el momento? Sigamos haciendo el ejercicio. Ahora en Josué, capítulo 24, versículo 29. Josué, capítulo 24, versículo 29. Búsquelo, léalo e identifique al ebed, por favor. ¿A quién? ¿A quién? A Josué. Muy bien. A Josué, ¿cierto? Ahí dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, en hebreo, ebed de Jehová, en griego, doulos de Jehová, en la traducción que tiene usted en la mano, siervo de Jehová, en la correcta definición, esclavo de Jehová. ¡Qué impresionante! Abraham era esclavo del Señor, Moisés era esclavo del Señor, Josué era esclavo del Señor. Ahora busque 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 5. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 5.
Y haga lo mismo, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Búsquelo, léalo, entiéndalo e identifique al siervo. ¿Quién es? Muy bien, David. Dice el versículo 5, ve y di a mi siervo David, mi siervo. Muy bien. En hebreo, regálemelo en hebreo, por favor. Escríbalo en hebreo. Ve y di a mí, en hebreo, Evet. Muy bien. Evet, David. Muy bien. Lo está haciendo. En hebreo, en hebreo, en hebreo. En hebreo es Evet. Evet, en hebreo. ¿Lo está haciendo? Esperemos que aparezcan las respuestas. Evet, David. Muy bien, Germán. Muy bien, señora Zoila. Muy bien, muy bien. Evet, David. Muy bien. Ahora regálemelo en griego. En griego, ¿cómo sería? Ya no sería el siervo David, ya no sería el Evet David, ahora sería el excelente Natalia, el doulos David. David el doulos. ¿Sí? David el qué? David el doulos. El doulos. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿qué significa Evet o qué significa doulos? La definición correcta es ¿cuál? Excelente luz del mar, significa esclavo. Eso significa, ojo, todo lo que estamos aprendiendo en esta lección, ¿no? Si no alcanzamos a ver todo el versículo 1, no hay problema. Lo que importa, y esto lo venimos diciendo desde hace muchos días atrás, lo que interesa realmente es aprenderlo y aprenderlo bien. No importa que no salgamos de la primera palabra o de la primera frase o del primer versículo, lo que importa es que lo que estamos diciendo lo aprendamos bien. Excelente. Ahora, Isaías capítulo 20, versículo 3. En Isaías capítulo 20, versículo 3. Búsquelo, por favor. Identifique, por favor, ahí a Evet. ¿Quién? ¿Quién? Y excelente, muy bien, porque ¿qué dice el versículo? Dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, siervo, mi Evet Isaías, mi doulos Isaías, o mi esclavo Isaías. Eso en Isaías capítulo 20, versículo 3. Ahora, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, 11, Isaías 53, 11. Ojo que aquí en Isaías capítulo 53, esto es bien capcioso, ¿no? O sea, préstele mucha atención, o sea, párele muchas bolas. Ahí, ¿quién es el siervo o el Evet o el doulos o el esclavo? Isaías capítulo 53, versículo 11, por favor. ¿Quién? 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 Muy bien, muy bien. Es Isaías capítulo 53. ¿De quién habla Isaías capítulo 53? A ver, ¿de quién está hablando en el versículo 3 cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando Isaías capítulo 53, versículo 4, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido? ¿De quién está hablando Isaías capítulo 53, versículo 5, cuando dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados? ¿De quién está hablando Isaías capítulo 53, versículo 6, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros?
¿De quién está hablando Isaías capítulo 53, versículo 7, cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca? Ya, aquí estoy. ¿De quién está hablando? Estaba diciendo, ¿de quién está hablando Isaías capítulo 53? Cuando dice, desde el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién habla Isaías 53, 6, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién habla el versículo 7 cuando dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ¿de quién habla? ¿De quién habla el versículo 11 cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho? Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿Quién es el siervo justo? Es, muy bien, el Señor Jesucristo. Él es el Evet, Él es el Doulos, Él es el esclavo de Jehová en Isaías capítulo 53, versículo 11. Para que se dé cuenta que esa palabra aparece por todo el Antiguo Testamento, también aparece por todo el Nuevo Testamento ya en griego, y que lo que nos llegó a nosotros en la traducción que tenemos en la mano es el término siervo. Pero ¿no le parece que la palabra siervo le quita como fuerza al término evet? ¿No le parece que la palabra siervo le quita como significado al término doulos? ¿Cómo le parece? ¿Cuál sería la diferencia entre siervo y esclavo? ¿Cuál es la diferencia según su percepción? ¿Cuál es la diferencia según su discernimiento, según su óptica? Muy bien, Natalia, es que la palabra siervo es muy suave. Es muy suave. Mientras que la palabra esclavo es bien fuerte. El siervo, excelente, Marta Poveda. Es que el siervo es como un empleado. Y el término esclavo es más fuerte. Muy bien, eso está bueno. Esclavo es una entrega total. Muy bien, Magnori. Excelente. Es que esclavo es una entrega total. Y el siervo, no, el siervo ¿qué hace? El siervo sirve, pero ¿cuándo sirve? Pues el siervo sirve cuando puede. ¿Sí o no? El siervo sirve cuando tiene voluntad de servir. Pero ¿cuándo sirve un esclavo? Póngase a pensar. ¿Cuándo sirve el siervo? Cuando puede. ¿Cuándo sirve el esclavo? Magnori misma lo acaba de decir, es que es una entrega total. ¿Cuándo sirve un esclavo? No, pues es que el esclavo no puede decidir entre si sirvo o no sirvo. El esclavo vive para servir. Sigo yo leyendo. El siervo sirve por un salario, el esclavo no. Esa está perfecta. El siervo sirve por un salario. O sea, yo le sirvo a Dios y estoy esperando que me pague. Y si no me paga, entonces me desmotivo y ya no quiero seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque en mi cabeza estoy que yo soy como un siervo, como un trabajador. No, yo no soy un siervo. Yo no soy un trabajador. Yo soy un esclavo. Sigo leyendo. Siervo es sutil. Esclavo lo da todo. Muy bien. El siervo tiene privilegios. El esclavo es servidor en todo momento. Muy bien, Germán. Muy bien, excelente. Algunas cosas con respecto al esclavo. Claro que sí, por supuesto. El esclavo es propiedad de su amo. Ojo, el esclavo es propiedad de su amo, mientras que el siervo no. El trabajador no es propiedad de su jefe, ¿o sí? ¿El empleado es propiedad del jefe? Dígame. ¿El empleado es propiedad de la empresa? ¿El empleado es propiedad de la fábrica? ¿El empleado es propiedad de la organización? No, no es propiedad. ¿Sí? No es que, ¿qué le pasa? Es que usted no es mi dueño, como para... No, es que es el jefe. Se le debe todo el respeto al que honra, honra, pero no es el dueño. Mientras que, mientras que el esclavo es propiedad de su amo. Entonces, cuando en los versículos que usted acaba de leer, dice que Abraham era siervo de Jehová, lo que está diciendo es que Abraham era propiedad de Jehová. Lo mismo, Moisés era propiedad de Jehová. Lo mismo, Josué era propiedad de Jehová. Lo mismo, David era propiedad de Jehová. Lo mismo, Isaías, propiedad de Jehová. Y en Romanos 1:1 que dice Pablo, siervo de Jesucristo, lo que está diciendo es que Pablo era propiedad de Jesucristo. Qué impresionante esto, ¿no? Propiedad de Jesucristo.
Esto es lo que Pablo quiere decir. Pablo había sido comprado por Cristo. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó para comprarlo y convertirlo en su esclavo? Responda, por favor. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó para comprar a Pablo y convertirlo en alguien de su propiedad, es decir, en su doulos? ¿Cuál fue el precio? Excelente, su propia vida. Excelente, precio de sangre. Ahora, ese precio que Cristo pagó, entre otras cosas, es lo que Pablo detalla, describe profundamente en los capítulos siguientes de la carta a los romanos. Es como si dijera en el versículo 1, yo soy esclavo, les voy a explicar por qué me llamo esclavo. Yo soy pequeño delante de él, les voy a explicar por qué soy pequeño delante de él. Y todo lo demás que dice en el versículo 1 es como si dijera, les voy a explicar por qué digo lo que digo en este primer versículo. Eso es. Jesús lo había mirado viendo su degradada y necesitada y depravada condición. Porque hablamos de una depravada condición. Porque Pablo en la carta a los romanos va a hablar de la depravación total del hombre en el capítulo 3 de ese libro. La razón de la existencia del esclavo era su amo y no tenía otro motivo para vivir. Esto es impresionante también. La razón de la existencia del esclavo era su amo. Ya, él no tenía otra motivación en la vida. Ninguna otra. Aunque habían esclavos a los cuales se les permitía tener esposa, aunque habían esclavos a los cuales se les permitía tener hijos, aunque habían esclavos a los cuales se les permitía tener hasta casa, tierra, gallinas, vacas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Ya, ¿me están escuchando? Ok, listo. Muy bien. Aunque habían esclavos a los cuales se les permitía tener esposa, habían esclavos a los cuales se les permitía tener hijos, habían esclavos a los cuales se les permitía tener tierra, habían esclavos a los cuales se les permitía tener casa, tener gallinas, tener vacas, tener ovejas. La única motivación de la existencia del esclavo era su amo, ninguna otra. O sea, el amo no se podía encariñar con absolutamente nada que tuviese en esta tierra. Si tenía esposa, si al esclavo se le permitía tener esposa, era por el buen corazón del amo. Si al esclavo se le permitía tener hijos, es decir, tener familia, era por el buen corazón del amo. Si al esclavo se le permitía tener casa, tener tierra, tener gallinas y tener vacas, era por la generosidad de su amo. Desde la mente del esclavo y desde el corazón del esclavo, ¿a quién le debía todo el esclavo? Excelente. ¿A quién le debía todo? Se lo debía a su amo. Por eso la Sagrada Escritura dice claramente, el que tiene esposa haga como si no la tuviera. No quiere decir indiferencia, no quiere decir irresponsabilidad, no quiere decir maltrato, sino que no se le olvide quién le dio la esposa. O sea, no se encariñe demasiado porque no se le olvide quién le dio la esposa. No se encariñe demasiado porque no se le olvide quién le dio el esposo. No se encariñe demasiado porque no se le olvide a usted quién le dio los hijos. No se encariñe demasiado porque no se le olvide a usted quién le dio el trabajo. No se encariñe demasiado ni siquiera con usted mismo porque no se le olvide quién le dio la vida. No se encariñe con los bienes materiales porque no se le olvide a usted quién le dio los bienes materiales.
De manera que con quien estaba encariñado realmente el esclavo era con su amo, que en primer lugar lo reconocía como su señor, como su amo, como su dueño, y en segundo lugar veía en su amo la única motivación para vivir, la única motivación para existir. Hay una pregunta. Bueno, alguien levantó la mano, adelante. Claro que sí. Claro que sí, una muy interesante pregunta. Precisamente el tema del albedrío, porque la Biblia nunca habla del libre albedrío. Es más, es una terminología que no existe en la Biblia. Pero entendemos lo que significa o lo que queremos decir cada vez que utilizamos la frase libre albedrío. Lo que queremos decir nosotros al utilizar la frase libre albedrío es la capacidad que tenemos nosotros de escoger entre una cosa y la otra. La Biblia dice, pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, camino de bendición, camino de maldición. Escoge pues por dónde quieres andar. La carta a los romanos es tan maravillosa que responde a la pregunta del albedrío, solamente que lo va a hacer más adelante. Es cuando lleguemos nosotros allá al capítulo 9 de la carta a los romanos, donde todo el tema del albedrío pues se va a desarrollar. ¿Qué es lo que decimos nosotros hasta el momento? Lo que decimos nosotros, porque ya toqué el tema de la total depravación, de ese tema se va a hablar en la carta a los romanos en el capítulo 3, desde el versículo 10 y hasta el 20. En Romanos 3, versículos del 10 al 20 dice, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que entienda, no hay ni uno que busque a Dios. A eso se refiere la teología cuando habla de la total depravación de la raza humana. Lo que indica es que aunque el hombre se jacta diciendo que tiene libre albedrío, realmente su albedrío solamente le sirve para escoger lo malo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Lucas capítulo 11. Si vosotros siendo malos, o sea, personas que de continuo solamente escogen el camino malo, personas que de continuo solamente escogen el camino de maldición. Pero eso será cuando lleguemos al capítulo 3 y eso será sobre todo cuando lleguemos al capítulo 9. Aquí estamos hablando de un individuo que, como dice Efesios 2.1, estaba muerto en delitos y pecados. Tenía su albedrío muerto. ¿Muerto en relación con quién? Muerto en relación con las cosas de Dios. Un individuo al cual el Señor intercepta y le obsequia por su misericordia un nuevo comienzo, que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Al ser una nueva criatura en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas, indicando su albedrío, lo cual quiere decir que a partir del nuevo nacimiento sí tiene un libre albedrío. Antes del nuevo nacimiento no tiene libre albedrío. Antes del nuevo nacimiento su albedrío es esclavo porque solamente escoge lo que no debería escoger. A partir del nuevo nacimiento su albedrío es nuevo. Sigue conservando la capacidad de escoger lo malo, pero se le inserta por la nueva naturaleza ahora la capacidad de escoger lo bueno. Y ahí es cuando puede recibir a Cristo como su Señor. Ahí es cuando puede aceptar el señorío de Jesús. Y ahí es cuando puede rendir su voluntad a esa soberanía y convertirse por libre albedrío, por voluntad propia, puede convertirse en el doulos, en el ebed o en el esclavo del Señor Jesucristo. Pero lo que yo digo en esta lección son solamente frases y conceptos. Esto yo le pido a usted que no saque conclusiones de una pequeña enseñanza o disertación de 1 minuto o 2 minutos. Es necesario continuar con las clases, es necesario desarrollar todos los capítulos y sacar conclusiones solamente cuando nos hayamos adentrado profundamente a lo que es el estudio de la carta a los romanos. De lo contrario, si yo saco conclusiones así apresuradamente, no me va a servir. Porque haga de cuenta que yo llegué a una clase, dijeron algo, uy, no, yo no sigo en ese curso porque lo que pasa es que en ese curso dijeron esto. No, pero espere, que eso toca exponerlo. Pero en una clase de estas tan cortica, tan pequeñita, pues no se puede. Lo vamos a ir exponiendo poco a poco en la medida en que las clases se vayan dando. Con respecto al tema
de la servidumbre, del doulos, del eved o de la esclavitud a Jesucristo, que es una esclavitud de amor, es una esclavitud por amor, la Biblia tiene muchísimo, muchísimo que decir. Ya vimos, por ejemplo, que Abraham es llamado siervo, Moisés es llamado siervo, Josué es llamado siervo, David es llamado siervo, Pablo en Romanos 1:1 es llamado siervo. Pero hay otros textos. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26. Búsquelo, por favor. Juan 12, 26. Porque puede ser que alguno diga, bueno, pero los versículos que nos dio todos son del Antiguo Testamento. Y alguno diga, el concepto de esclavitud era en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento no se habla de eso. Entonces, para que vayamos, y de esta manera como que vamos terminando y vamos cerrando también por hoy, porque ya tenemos las 6:55. Recuerde que es Juan, capítulo 12, versículo 26. Me avisa cuando hayas llegado, por favor. Juan, capítulo 12, versículo 26. Ya. Dice, si alguno me sirve, me sirve. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. ¿Qué les está diciendo? Si alguno me sirve. Eso es servicio, ¿no? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Sirve, servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Yo le sirvo a Cristo como un empleado o le sirvo a Cristo como un esclavo? El término que aparece aquí desde el griego es el término doulos. El término doulos, repito, significa esclavo, no significa empleado. Es necesario que aquí cambiemos la cabeza, porque es que hay muchas personas que hacen algo para Dios e inmediatamente están esperando, o se estiran la mano, están esperando recibir la paga. Y no es que el esclavo no reciba paga. Mire, a la luz del Nuevo Testamento, al esclavo le iba mejor que al empleado. Le repito, a la luz del Nuevo Testamento, de acuerdo al corazón bueno y a la generosidad del amo, al esclavo le iba mejor que al empleado. Porque ¿cuánto recibía el empleado? Y esto se encuentra en las parábolas que enseñó el Señor Jesucristo. ¿Cuánto recibe el empleado? Pues el empleado recibe lo acordado. El empleado recibe el sueldo. El empleado recibe el salario. Ahora, ¿cuánto recibe el esclavo? Algunos dirán, el esclavo no recibe nada. No, eso no es cierto. Claro que el esclavo recibe. El esclavo recibe de acuerdo a la generosidad del corazón del amo. Le repito, el esclavo recibe de acuerdo a la generosidad del corazón del amo. Mientras que el empleado recibe el sueldo. ¿Cuánto le van a pagar diario? 20,000, 30,000, 40, 50,000 pesos. Hizo el trabajo del día, ¿cuánto le dieron? 50,000 pesos. Esa es su tarea y ese es su sueldo. El esclavo, ¿cuánto recibe al final del día? Recibe de acuerdo a la generosidad del corazón del amo. O sea que si el amo es bien tacaño, pues le va mal al esclavo. Pero nosotros tenemos un amo, tenemos un dueño, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Qué clase de corazón tiene el Señor Jesucristo? El último versículo y vamos cerrando. ¿Qué clase de corazón tiene el Señor Jesucristo? ¿Qué dice? ¿Qué clase de corazón tiene el Señor Jesucristo? Búsquelo, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 12. Romanos 10, 12. Y saque usted conclusión, por favor, sobre cómo le irá a un esclavo de Jesucristo que dedica su vida a servirle a Jesucristo si depende de la generosidad del corazón de Jesucristo. Romanos 10, 12 y vamos terminando. Me avisa y lo leemos juntos. Ya, muy bien. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. ¿Quién es el Señor?
Pues si Pablo es el doulos, si Pablo es el evet, si Pablo es el siervo, si Pablo es el esclavo, ¿quién es su Señor? El mismo que es Señor de nosotros. Jesucristo. El Señor Jesucristo, muy bien. El mismo que es Señor de todos, mire lo que dice, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué tan generoso es el corazón de nuestro Señor? Rico. Generosamente rico. El mayor negocio que se puede hacer con Jesucristo no es el de emplearse a su servicio. El mayor negocio que se puede hacer con Jesucristo es el de rendirle la vida, muy bien Marta León, el de rendirle la vida 100% y convertirse por voluntad propia en su esclavo, ya que él promete, Romanos 10:12, yo soy rico, yo el Señor soy rico para con todos mis doulos. El que me sirve no está esperando exactamente una cifra como paga. El que me sirve está esperando que yo abra los tesoros de mi corazón y de acuerdo a la generosidad de mi corazón enriquezca al siervo. O sea que le va mejor al esclavo que al empleado en el reino de los cielos. Por eso Pablo dice, y aquí terminamos, Pablo, siervo de Jesucristo. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias, bendito Señor, por esa tu palabra predicada hoy. Hoy iniciamos la exposición de la carta a los Romanos. Hasta aquí llegamos por hoy, Señor. Vamos calentando motores, vamos encendiendo las turbinas, Señor Dios, de este estudio tan maravilloso. Y te rogamos, bendito Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando en cada mente, en cada corazón y llevándonos a un entendimiento pleno, a un entendimiento profundo de cada una de estas verdades. Sabemos que tenemos que ir paso a paso, lentamente, para poderlo entender todo. Sabemos que no nos podemos apresurar a sacar conclusiones. Las conclusiones apresuradas aquí no sirven. Ninguno de nosotros puede sacar conclusiones apresuradas por una sola palabra que se dijo, o por una sola frase que se dijo, o por una sola idea que se mencionó. Tenemos que ir sacando conclusiones en la medida en que este gran rompecabezas se vaya armando. Por eso esperamos a la siguiente clase y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Vamos preguntando, nos van aclarando, pero al mismo tiempo nos van diciendo que más adelante se aclarará de una manera más grande. Gracias, Señor Dios, por estar entre nosotros y Santo Espíritu, en tus manos quedan todos los resultados de esta exposición. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Muy bien. Tarea, vaya memorizando Romanos capítulo 1, versículo 1 y deje por favor ahí en el chat su reacción. Es decir, ¿qué aprendió? ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le parece lo que recibe en la primera lección? Con eso no solamente nosotros recibimos edificación, sino vamos edificando al mismo tiempo a los demás. Dos personas levantan la mano. Adelante. Gloria a Dios. ¿Lo entendiste? Gloria a Dios. Gracias a Dios por tus palabras. Muchas gracias. Eres muy generosa. Bien. Quedó claro el tema. ¿Hasta dónde vamos? No hemos terminado el versículo 1. Mire, vamos en Pablo, siervo de Jesucristo. Pero hasta ahí la conclusión es, no, entonces yo me convierto en esclavo de Jesucristo ya. Me va mejor siendo esclavo que siendo empleado, porque Él es rico para con sus esclavos. Señor, te entrego mi vida, tú sé mi Señor, yo quiero ser tu esclavo. Amén. Gloria a Dios. Recuerde que mañana tenemos ayuno y el domingo tenemos culto presencial a las 11 de la mañana. Vamos a seguir hablando de la emuná, es decir, de la fe, desde el punto de vista del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Chao, hasta luego. Gracias por todo.